Vamos a la casa del Señor, cantando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el amor de Dios reine en nuestros corazones y con tu espíritu. En el Evangelio de hoy nos lleva a reflexionar. ¿No adviertes cómo los árboles sin fruto son vigorosos, bellos, esbeltos, graciosos y sublimes? Pero si uno fuera dado a poseer un jardín, de seguro que preferiríamos ver en él granados y olivos cubiertos de frutos. Los árboles estériles están en el jardín para recreo, no para utilidad. Y aunque en cierto sentido pueden ser útiles, su utilidad es mínima. Los que solo se preocupan de sus intereses son como estos árboles, tomado de San Juan Crisóstomo. Hermanos, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, la actual renovación en la Iglesia y los cambios en nuestro mundo han hecho vacilar muchas de nuestras certezas y seguridades, y a veces no sabemos qué terreno pisamos. Danos, Señor, una fe firme, una profunda confianza y la sabiduría de tu Espíritu. Ayúdanos a mantener nuestro sentido crítico para que no corramos detrás de falsos profetas, pero aún así que nos mantengamos abiertos a toda renovación auténtica que nos acerque más a ti y nos ayude a dar buen fruto. Sentamos para las lecturas. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el sumo sacerdote Elías dijo al cronista Safán: he encontrado en el templo el libro de la ley. Entregó el libro a Safán y éste lo leyó. Luego fue a dar cuenta al rey Josías. Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y le comunicó la noticia. El sacerdote Elías me ha dado un libro. Safán lo leyó ante el rey, y cuando el rey oyó el contenido del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Elías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al cronista Safán y a Asías, funcionario real: ir a consultar al Señor por mí y por el pueblo y todo Judá a propósito de este libro que han encontrado, porque el Señor estará enfurecido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron los mandatos de este libro cumpliendo lo prescrito en él. Ellos llevaron la respuesta al rey, y el rey ordenó que se presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, chicos y grandes. El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el estrado, selló ante el Señor la alianza, comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y con toda el alma,
cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. El pueblo entero suscribió la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y los seguiré puntualmente. Muéstrale, Señor, el camino de tus leyes. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrale, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Muéstrale, Señor, el camino de tus leyes. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Muéstrale, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Muéstrale, Señor, el camino de tus leyes. Mira cómo ansío tus decretos, dame vida con tu justicia. Muéstrale, Señor, el camino de tus leyes. Ya. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Señor Jesús. Pues nos sentamos, hermanos, un momentito a hacer una breve reflexión de estas hermosas lecturas que hoy nos regala la Santa Iglesia. Quería resaltar, ¿verdad?, de que aunque esa es una memoria libre y esta es una liturgia de la palabra, quería resaltar, ¿verdad?, de que hoy también, ¿verdad?, es una memoria libre para los santos mártires Juan Pfister y Tomás Moro, que fueron mártires. Y es un dato bien interesante de nuestra iglesia, y les quiero contar un poco de esa historia relacionada con nuestro Evangelio. En Inglaterra, en el 1534, se exigió a todos los ciudadanos que hubieran alcanzado la edad legal que prestasen juramento al acta de sucesión, en la que se reconocía como matrimonio la unión entre Enrique VII y Ana Bolena. Se proclamaba el rey jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, negando al Papa toda autoridad. Juan Pfister, obispo de Rochester, y Tomás Moro, canciller del reino, se negaron a jurar el acta y fueron encarcelados en abril de 1534 y decapitados al año siguiente. En su momento en que muchos se doblegaron a la voluntad real, su juramento habría pasado prácticamente inadvertido y hubieran conservado la vida, la hacienda y el cargo. Como tantos otros. Sin embargo,
Ambos fieles, ambos fueron fieles a su fe hasta el martirio. Supieron dar la vida en aquel momento porque fueron hombres que vivieron su vocación día a día, dando testimonio de fe en cada jornada, a veces en asuntos que podían parecer de escaso o ningún relieve. Y quiero resaltar que Tomás Moro era una figura muy cercana a nosotros, pues fue un cristiano corriente, un laico como nosotros, que supo compaginar su vocación de padre de familia con la profesión de abogado y más tarde canciller en una perfecta unidad de vida. Les traigo, ¿verdad?, esta pequeña semblanza de esos dos mártires, porque en la primera lectura se nos habla de que encontraron el Torá, el libro de la palabra. Y hacía años que el pueblo de Israel no escuchaba la ley del Señor. Y cuando el rey escuchó el libro del Torá, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿verdad? Se asombró y estuvo lleno de maravilla, ¿verdad? Porque se escuchaba la palabra del Señor. Y entonces, si consigo por aquí la lectura, decía: el rey leyó el libro de la alianza encontrado en el templo. Después, en pie sobre el estrado, selló ante el Señor la alianza. Acuérdense de esa palabra, la alianza. Comprometiéndose a seguirle y cumplirle sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón, con toda el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. Y el pueblo, que somos todos nosotros, entero suscribió la alianza de Dios. En este ejemplo que debemos de estos santos, vemos que ellos, por su profesión de fe, no renegaron de esa alianza. Nosotros, como cristianos, ¿verdad?, bautizados, tenemos como asignación, ¿verdad?, al que quiera, ¿verdad?, o el que lo tenga en su casa, buscar hoy en la oficina parroquial el acto de fe, de bautismo, de confirmación y de matrimonio. Porque ahí está su pacto de la alianza con Dios. Y deberíamos tenerlo de frente en nuestra oficina, en nuestro cuarto todos los días, para que se acuerden de su pacto de la alianza con Dios. No el mío, porque el mío yo lo tengo aparte, el de usted. El que hizo en este día, hace siglos atrás, el pueblo de Israel cuando escucharon la ley del Señor. Hicieron pacto con el Señor. Pero eso no va de un lado para otro, va de los dos lados. El Señor se compromete a estar con nosotros también. Pero a veces no, siempre el que me salgo fuera de ese pacto soy yo. Y por eso deberíamos tener, ¿verdad?, de frente nuestro sello de la alianza con el Señor. Y siguiendo con el Evangelio, el Señor insiste en repetidas ocasiones el peligro de los falsos profetas, que llevan muchos a la ruina espiritual, y pronto aparecieron también en el seno de la iglesia. Qué triste, ¿verdad?, que aparecieron en el seno de la iglesia también falsos profetas. San Pablo los llamaba falsos hermanos y falsos apóstoles, y advierte a los primeros cristianos que se guarden de ellos. San Pedro los llamó falsos doctores. Mucho es el daño que causan a las almas, pues los que se acercan a ellos en busca de luz encuentran oscuridad, buscan fortaleza y hallan incertidumbre y debilidad. En este pasaje del Evangelio nos advierte el Señor que estemos vigilantes y seamos prudentes con los doctores falsos y con sus doctrinas engañosas, pues no siempre serán fáciles de distinguirlas, ya que la amada doctrina se presenta muchas veces con apariencia de bondad y de bien. A veces vienen sutilmente por ahí con unas ideas nuevas y por irnos cercanos bajitos, vámonos en contra del párroco, vámonos en contra del obispo, vámonos en contra del Papa Francisco
o de nuestro, ¿verdad?, dirigente de la comunidad, porque no hace las cosas como yo entiendo que son. Y le formamos el bembé. Y Jesús nos llama a que estemos atentos a eso porque tenemos un pacto, como ya hablamos, con los preceptos del Señor. Si seguimos el pacto que tenemos con el Señor, seguiremos sus mandamientos y viviremos en su ley. Y tendremos la vista y tendremos los sentidos más claros a observar bien qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos pide Cristo, la iglesia de Cristo. No la iglesia mía ni la iglesia del Papa, porque obviamente es nuestro dirigente, pero es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es nuestra cabeza, el Papa Francisco, nuestra cabeza de iglesia, sucesor de Pedro, pero la iglesia es de Cristo y que lo que Cristo estableció es lo que preserva, lo que preserva. Dice, los árboles sanos dan frutos buenos y el árbol que está sano, cuando corre por él savia buena. La savia del cristiano es la misma vida de Cristo, la santidad personal, que no puede suplirse con ninguna otra cosa. Por eso no debemos separarnos nunca de Él, quien está unido conmigo y yo a Él, nos dice el Señor, da mucho fruto, porque sin mí nada podrá hacer. En el trato con Jesús aprendemos a ser eficaces, a estar alegres y comprender, a querer de verdad, a ser en definitiva buenos cristianos. Y les tenía una pregunta. ¿Cuántos saben aquí qué significa savia? ¿Qué es tener savia? ¿Qué es la savia? ¿Verdad? Pasa por dentro, ¿verdad? Significa el elemento que da vida, vitalidad a una cosa material o inmaterial. Así que mis hermanos, que bajo la alianza que hemos nosotros firmado en un momento y juramentado ante Cristo y en el altar, esa savia de Cristo permanezca en todos nosotros, incluyéndome a mí, para cuando llegue el momento de hacer valer la ley del Señor, los preceptos del Señor y ponerlo por delante a Él, que esa savia se active y nos haga tomar la decisión correcta, que es alabar al Señor sin miedo, porque Cristo está con nosotros hasta el fin de los tiempos y no nos dejará solos. Así que no tenemos que tener miedo, sino que dejar que esa savia de Cristo fluya en nuestros corazones, alimentados con el cuerpo de Cristo, que nos alimentamos gracias a Dios. Tenemos la oportunidad de recibirlo prácticamente todos los días y en breve lo recibiremos. Así que mis hermanos, los dejo con esta reflexión y que la savia de Cristo viva en ustedes. Amén. ¿Ah? Sí.
Recemos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos, como hijos de Dios podemos compartir un saludo de paz. Que la paz esté. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Señor que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo, guarde para la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, por medio de tu Hijo que estás en medio de nosotros,
Ayúdanos a descubrir de nuevo qué significa ser amado por ti. Que todas nuestras vidas sean un descubrimiento y una profundización de las riquezas y capacidades de nuestra fe, esperanza y amor, para que demos frutos duraderos de bondad y de justicia en respuesta a tu amor, y que permanece por los siglos de los siglos. Amén. El árbol que da buenos frutos es el árbol bueno. Que la savia del Evangelio de Jesús, su unión con nosotros y nuestra intimidad con Él corran sin cesar por nuestras venas. Así daremos fruto de justicia, misericordia y amor. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La celebración de la palabra ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias a Dios.